Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los conceptos básicos del balance de energía. Son conceptos sencillos que debemos aprender para conocer, entender los procesos que involucran energía, tales como la pasteurización, la evaporación, el deshidratado, etc., que van de la mano del balance de materia. Algunos conceptos que involucran el balance de energía es el calor sensible y el calor latente. El calor sensible, muchachos, es la cantidad de energía que absorbe o libera un cuerpo sin que ocurra un cambio de fase, es decir, la cantidad de energía que va a necesitar para aumentar o disminuir su temperatura. ¿A qué nos referimos con cambio de fase? Que nos vaya de sólido a líquido ni de líquido a gaseoso. ¿Okay? Mientras no ocurran esos cambios de fase, lo vamos a llamar calor sensible. Para calcularlo tenemos una fórmula sencilla, que es Q, que es el calor añadido, es igual a C, calor específico, por M, por cambio de temperatura. Y su contraparte es el calor latente. El calor latente va a ser la cantidad de energía que se le debe añadir o que requiere alguna sustancia, en este caso un alimento, para cambiar de fase. Como mencionaba, puede ser de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Este calor es específico. Por ejemplo, puede ser cuando el agua cambia de líquido a gaseosa, que sabemos que ocurre a 100 grados. Ahí es cuando se determinaría que tenemos un calor latente. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de fase el agua. ¿Okay? El calor latente se expresa como el calor suministrado es igual a M, que es la masa, y lambda, que es el calor latente del alimento en esa fase. ¿Okay? Es específica para cada cambio de fase. Para el caso de cuando se solidifica el agua, por ejemplo, y para el caso cuando el agua ebulle. La fórmula que les mencionaba para el calor sensible nos dice que es el calor añadido representado como Q, que representa la cantidad de energía en forma de calor que se le debe suministrar a un alimento o el que se va a liberar del alimento, ¿okay? Porque no solamente puede ser añadirle calor al producto, sino también eliminarlo del producto, ¿okay? Entonces es cantidad de energía suministrada o energía liberada del alimento es igual a C, que es el calor específico. El calor específico, muchachos, es la cantidad de energía que yo le debo suministrar a 1 gramo de masa para que pueda aumentar 1 grado Celsius su temperatura. ¿Okay? Sabemos que si nuestro cuerpo o nuestro alimento es más denso, va a necesitar mayor energía para que aumente su temperatura. ¿Okay? Entonces, para cada alimento, para cada producto en específico, dependiendo de su densidad, y va a aumentar su temperatura. ¿Okay? Entonces, para el agua, para la leche, para los jugos, dependiendo del tipo de jugo, va a tener un calor específico. ¿Okay? Va a cambiar dependiendo del tipo de producto y de ciertas características tanto químicas como físicas. ¿Okay?
eso está multiplicado por la masa del cuerpo. Es decir, si nosotros introducimos 100 gramos a nuestro proceso, esos son los 100 gramos que se van a expresar en nuestra fórmula. Ahora, eso va multiplicado por el cambio de temperatura, que también se puede conocer como el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura se representa como TF menos TI, ¿okay? Que sería la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial de nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, supongamos que nosotros introducimos nuestro alimento a 30 grados y aumentamos su temperatura a 55. Entonces TF serían los 55 grados y TI serían los 30 grados. Ahora, tenemos el calor latente. El calor latente, como en la fórmula, es Q, que es calor suministrado, que significa la cantidad de energía en forma de calor que debe recibir el alimento para lograr un cambio de fase. Recuerden, calor latente siempre es el calor suministrado para que cambie de fase, ¿okay? Tomando como referencia su temperatura para cambio de fase, ¿okay? Es igual a la masa del cuerpo. Recordemos, es la masa que entra en nuestro proceso. Entonces, si son 100 gramos, pues en esa M representaríamos los 100 gramos. ¿Okay? Multiplicado por lambda, que es el calor latente del alimento en esa fase. Calor latente de la sustancia y depende del tipo de cambio de fase. ¿Okay? Depende si es el cambio de fase a un gaseoso o a un sólido. ¿Okay? Va a depender de eso. Y este se expresa como joules sobre kilogramo. O sea, la cantidad de energía que voy a ocupar por cada kilogramo para que ocurra el cambio de fase. ¿Okay? Nuestro calor se puede expresar también con calorías o kilocalorías. ¿Okay? Son algunas de las unidades de medida que se pueden utilizar para el calor. Para la masa sabemos que puede ser kilogramos, libras, gramos, etc. Y lambda también se puede representar por calorías o kilocalorías. ¿Okay? Al igual que en la otra fórmula, por ejemplo, tenemos masa y temperatura. La temperatura sabemos que existen los Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Aquí tenemos un gráfico, muchachos, que muestra ejemplificado cómo es o cuáles son los gradientes de temperatura para cada uno de los tipos de calor existentes. Calor simple y calor latente. Los que tienen puntito rojo representan cambio de fase, los que tienen punto morado o malva, incremento de temperatura. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos en esta parte de el 0 hacia abajo, que en realidad sería hacia o desde menos 1 grado centígrado. Nunca tomamos como referencia el calor, bueno, la temperatura donde hay un cambio de fase. Por ejemplo, a los 0 grados el agua se convierte en hielo. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo en algún ejercicio o algo dijera el gradiente de temperatura y sobrepasa los 0 grados centígrados, a partir de ahí lo tomaríamos como un calor sensible, a partir del -1 hacia abajo. ¿Okay?
sería un calor sensible. Ahora, solo donde está el cero o la parte donde hay cambio de fase, que sería en esta parte, a los 0 grados centígrados, sería un calor latente. ¿Por qué? El agua se convierte en hielo, se solidifica. Pero como referencia tomaríamos los 0 grados Celsius solamente. Si nosotros seguimos aumentando la temperatura a partir del grado centígrado, sería un calor sensible. Y si incrementa demasiado, hasta los 100 grados, nuestro calor sensible se tomaría de 1 grado Celsius hasta los 99 grados Celsius. ¿Okay? Cuando llegue mi agua a una temperatura de 100 grados Celsius, lo consideraría calor latente. ¿Por qué? Porque mi agua está cambiando de fase, de líquida a gas, o sea, de agua a vapor de agua. ¿Okay? Entonces sería un calor latente. Si nosotros quisiéramos aumentar más la temperatura, se convertiría otra vez en un calor sensible, pero sería a partir de los 101 grados centígrados, que se consideraría sensible. Ahora, veámoslo en un ejemplo. Dice, en una olla tenemos 1 litro de agua a una temperatura de 25 grados Celsius y la colocamos en el fuego para lograr incrementar su temperatura hasta 100 grados centígrados. Recordemos que el agua ebulle o tiene un punto de ebullición a los 100 grados centígrados, que cambia de líquido a gas. El calor sensible se representará hasta antes del cambio de fase, que ocurre a los 100 grados centígrados. Por lo tanto, se tomaría como valores 25 grados centígrados hasta 99 grados centígrados. Nuestra temperatura inicial, chicos, es de 25 grados centígrados. Pues a partir de ahí, hasta antes del cambio de fase, que sería a los 99, sería un calor sensible. ¿Por qué? En el transcurso de ellos no ocurre un cambio de fase. ¿Okay? Pero cuando está a 100 grados, sabemos que el agua va a ebullir. Entonces, de los 100 grados, vamos a considerarlo calor latente, solo por el cambio de fase.